Que el día de hoy vamos a cubrir Romanos capítulo 15, versos del 1 hasta el 13. Y hoy marca el cierre de una sección que había comenzado desde el capítulo 14. Entonces estas últimas tres mensajes, incluyendo este, ha sido enfocado en el mismo tema y el día de hoy lo vamos a cerrar. Permítame orar una vez más y damos comienzo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que va a ser expuesta en este momento. Señor, no hay nadie, Señor, más que tú que sepa que soy un vaso frágil para poder comunicar tan gloriosa verdad y tan glorioso mensaje. Te pido que tu Espíritu Santo sea dando entendimiento a cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente. Que el Evangelio se vaya haciendo más claro cada día para nuestras vidas, Señor. Y aquel que todavía está nublado en sus ojos y su entendimiento con la verdad del Evangelio, que hoy sea el día de su salvación. Padre, confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Directo al grano. La esperanza del Evangelio nos permite agradar al prójimo y aceptarnos unos a otros. Esperando por lo que están tomando notas. La esperanza del Evangelio nos permite agradar al prójimo y aceptarnos unos a otros. Esta es la verdad que ha estado siendo explicada y presentada por los últimos 3 semanas aproximadamente, y es la que vamos a concluir en el día de hoy hasta el verso 13. Vamos a ir directo al grano, directo a la palabra del Señor, leyendo los primeros 2 versículos. Dice así: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Este primer punto que quiero desempacar ante ustedes tiene que ver con el agradarnos unos a otros. No agradarnos a nosotros mismos, agradarnos unos a otros. Vamos a explicar a quién Pablo le está hablando. Vamos a explicar qué Pablo está mandando. Vamos a explicar cómo vamos a llegar a hacer eso que Pablo nos está pidiendo que hagamos. Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda sección, que va a ser desde el verso 7 hasta el 13. Pero en vez del tema de agradarnos, vamos a ir al tema general de aceptarnos unos a otros. ¿A quién Pablo le está diciendo que se acepten unos a otros? ¿Qué es lo que realmente Pablo está diciendo acerca de aceptarnos unos a otros? ¿Y cómo es posible que nosotros nos aceptemos unos a otros? La verdad general de lo que quiero compartir el día de hoy, lo que entiendo que el texto nos está comunicando, es que estas dos cosas de agradarnos los unos a los otros y aceptarnos unos a otros es únicamente posible por el glorioso Evangelio de Jesucristo. Por eso lo repito una vez más. La esperanza del Evangelio nos permite agradar al prójimo y aceptarnos unos a otros. Así que, punto número 1, agrádense unos a otros. En todos estos 13 versos hay 2 mandatos: agrádense y acéptense.
El primero es agrádense. ¿A quién? ¿A quién Pablo le está hablando? ¿Y a quién Pablo les está diciendo que agraden? Bueno, lo vamos a leer en el mismo texto. Primeramente, Pablo está hablando a los creyentes en Roma. Luego de exponer el Evangelio en los primeros 11 capítulos, en el capítulo 12 en adelante, empieza a decir cuáles son las implicaciones de ese Evangelio. Y específicamente en el capítulo 14 hace una división con algo que estaba sucediendo en la iglesia. Había hermanos fuertes y había hermanos débiles. ¿Quiénes eran estos hermanos fuertes y quiénes eran los hermanos débiles? Bueno, el término fuerte es utilizado a través de todo el capítulo 14, pero se menciona por primera vez en el verso 1 del 15. Entonces este término es utilizado haciendo referencia a aquellos que reconocen la libertad que tienen en el Evangelio con respecto a cosas secundarias. ¿Se acuerdan lo que iban a comer, los días festivos que iban a celebrar, que si bebían vino? Todo este tipo de cosas que vienen a ser secundarias al Evangelio, los fuertes estaban diciendo, claro que podemos hacerlo. Si somos libres en Cristo, Cristo nos ha libertado. Estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo. Pues claro que podemos comer ciertas cosas, celebrar ciertos días y otras cosas que vienen a ser secundarias. Por el contrario, los débiles son aquellos, según el texto de capítulo 14, son los que no han reconocido la libertad que tienen en el Evangelio con respecto a esas cosas secundarias. La comida, los días festivos, el cómo se viste, si lo llevamos al día de hoy, la música que estás escuchando, que montones de ejemplos que hemos dado en las últimas 2 o 3 semanas, que no vamos a dar el día de hoy porque ya lo dimos hace varias semanas. Entonces, ¿dónde vemos esto? Esto lo hemos visto en el capítulo 2, donde dice que uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Lo vemos en el 14:5, que habla del día. Lo vemos en el 14:17 y 21, que habla de la bebida. Ahora, Pablo ha estado enfatizando en cómo debe ser ese comportamiento entre débiles y entre fuertes en la fe. Pero no solamente el Evangelio impactando a los fuertes y los débiles, sino que ahora en este capítulo 15, Pablo como que amplía un poco más. Si usted va al verso 2 del capítulo 15, el verso 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Aquí lo amplió. No simplemente está hablando de hermanos que son fuertes y débiles, ahora está hablando de el prójimo en general. En inglés la versión dice neighbors o vecinos, ¿verdad? Las personas en general. Las misericordias de Dios, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo debe impactar la manera en que nos relacionamos los unos con los otros. Pero también debe impactar la manera en que nos relacionamos con todas las personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros, creyentes y no creyentes. ¿Amén? Ok. Entonces, antes de ir a lo que Pablo va a mandar, al qué, permítame recordar varias cositas. Porque recordemos cuál era el problema que estaba pasando aquí. Recordemos que los fuertes se sentían libres para comer ciertas cosas y hacer ciertas cosas, celebrar ciertos días, mientras los débiles se abstenían. ¿Cuál era el problema con eso? Ninguno. No hay ningún problema con que algunos entiendan que pueden hacer ciertas cosas y otros entiendan que deben abstenerse de esas mismas cosas. No hay ningún tipo de problema con eso. El problema es que los que se estaban absteniendo estaban juzgando a los otros y los que estaban practicando su libertad en el Evangelio estaban menospreciando a los otros. Ahí es que vemos el problema, en la manera en que interactuamos unos con otros. Así que quiero hacer varios recordatorios importantes con respecto a aquellos que son fuertes y aquellos que son débiles. Primer recordatorio, recordemos
que tú eres fuerte y que tú eres débil. Tú eres fuerte y tú eres débil. Hay áreas en las cuales vas a ser más fuerte en la fe. En otras palabras, vas a entender claramente que Cristo te hizo libre. Pero hay otras áreas en las cuales vas a tener reserva y no sabes si debes hacerlo o no debes hacerlo. Pablo dice, no vayas en contra de tu conciencia. Lo que hagas, hazlo para el Señor. Lo que no hagas, no lo hagas para el Señor. ¿Ok? Entonces, no estamos hablando de aquel es fuerte, aquella hermanita es la fuerte, aquella hermanita es la débil, aquella es la débil, yo soy el fuerte, yo soy el... No. Todos tenemos algo de los dos. Ahora, en esas áreas débiles, recordemos algo, varios recordatorios importantes. A los que somos débiles en algunas áreas, como todos lo somos, no juzguemos y rechacemos al hermano que Dios ha aceptado. ¿Cuántas cosas no hay que personas piensan diferente a ti? Respecto al manejo del dinero, respecto a la crianza de los hijos, respecto a la celebración de diferentes días festivos, respecto a la música que escuchas, respecto a la comida que comes. Qué mucha diferencia hay, ¿verdad? Y si hay alguien que lo ve diferente a ti y lo estás juzgando, siendo esa persona un hermano en Cristo, lo que estás diciendo es, Dios lo ha aceptado, pero yo no. Cumple el estándar de Cristo, pero no cumple el mío. Mucho cuidado en las áreas que somos débiles. ¿Cuáles son las tendencias de nuestras áreas débiles? Nuestra tendencia es que nosotros dejamos de hacer cosas para agradar a Dios. Como si el agrado a Dios viniera directamente de nuestro propio esfuerzo. Pensamos que estamos como que atrás en la cuenta y tenemos que dejar de hacer ciertas cosas o hacer ciertas otras cosas para que Dios nos acepte o no nos acepte. Hermanos, eso es una postura legalista. Cuando nosotros desconectamos del Evangelio, el cual nos ha rescatado de las tinieblas a la luz, y pensamos que todavía hay algo por hacer para ser aceptados, significa que no estamos entendiendo bien el Evangelio. Mucho cuidado en nuestras tendencias débiles a querer ganar aceptación de Dios por lo que hacemos. Y no olvides que la aceptación en Dios únicamente la tenemos en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Nosotros sí agradamos a Dios en obediencia cuando estamos con los ojos puestos en el Señor Jesús. No obedezcas para que Dios te acepte, sino porque has sido aceptado en Cristo, obedece. Amén. La otra tendencia del legalista o del débil va a ser que las reglas que te impones se las empiezas a imponer a los demás. Soy débil en esta área, yo no puedo escuchar esa música, así que todo aquel que escuche esa música no es creyente o está pecando. Cuidado de no imponer lo que para tu conciencia es algo que agrada a Dios, imponérselo a otro que entiende que es libre en Cristo para hacerlo. Entonces, no permitas que diferencias secundarias eclipsen el Evangelio y se conviertan en diferencias insuperables. Hermanos, ustedes saben cuántas iglesias se han dividido por cosas secundarias. ¿Saben cuántas iglesias han puesto por el piso el Evangelio de Jesucristo porque en cosas secundarias no nos podemos poner de acuerdo? Es como si hubiésemos arrancado el capítulo 14 y el capítulo 15 de Romanos de la Biblia y tratemos de vivir la vida siendo cristianos sin estos capítulos que nos están diciendo aceptémonos porque Cristo nos ha aceptado. Seamos cuidadosos. Me gusta la manera en que Tim Keller lo resume. Él dice, la manera de determinar que también el Evangelio, que has entendido el Evangelio, es ver cuánto amas a las personas a pesar de sus defectos y diferencias.
Pregúntate a ti mismo, si Dios pasa por alto mis pecados por medio de Cristo, ¿cómo no voy a hacer yo lo mismo con aquel que piensa distinto a mí? Voy al fuerte ahora, recordatorios del fuerte, recordatorio de esas áreas fuertes que tenemos en nuestra vida. No desprecies y no destruyas a tu hermano. Dios lo ha aceptado. Cuídate de tu tendencia. Si el Evangelio te ha hecho libre para hacer ciertas cosas, también te ha hecho libre para abstenerte de esas mismas cosas por amor a tu hermano. Pregúntate, ¿amas a Dios más que la libertad que Él mismo te da? Pregunta de el pastor Michael que hizo la semana pasada. ¿Amas a tu hermano lo suficiente para abstenerte de aquello a lo cual Dios te ha hecho libre para que hagas? Hermano, que tienes áreas fuertes, no olvides que cuando impones tu libertad a otros, pudieras estar siendo piedra de tropiezo para ellos y pudieras estar destruyendo la obra de Dios. Todo esto es recordatorio en el cual llegamos a hacernos estas preguntas. Si quiero repetirlas porque creo que esto es sumamente importante con respecto al capítulo 14 y capítulo 15. 3 preguntas que Michael compartió la semana pasada. Porque hay veces en que no sabemos diferenciar cuáles son esas cosas secundarias o cuándo algo viene a ser secundario y cuándo no es secundario. Él dio 3 preguntas muy prácticas y muy buenas, se las recuerdo. La primera era, ¿lo que considero hacer, la Biblia lo permite? Hermanos, si la Biblia dice que no hagamos algo porque es pecado, ahí no hay libertad que valga, no se hace ya porque es pecado y es en contra de Dios. Cuando hablamos de que nos aceptamos en diferencias, no estamos hablando de que unos están viviendo en una vida activa de pecado y que están pecando con cosas claras que el texto y la palabra nos dice que no hagamos y que ellos entienden que son libres para pecar. No, Pablo lo había dicho, de ninguna manera somos libres para pecar. Él nos hizo libres del pecado. Ahora somos siervos de Cristo, no del pecado, no de la carne. Entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos qué es lo primario y qué es lo secundario? Pues esa primera pregunta lo dice. ¿Cómo lo que considero hacer o dejar de hacer, la Biblia lo permite? Y ahí es que nosotros empezamos a clarificar la segunda pregunta. ¿Lo permite nuestra conciencia? Hermanos, yo conozco grandes siervos de Dios, hermanos que han sido rescatados de las tinieblas a la luz y que proclaman el Evangelio de Cristo, que a la hora de la cena se toman su copita de vino. Obviamente tiene un trasfondo más cultural. Aquí no conozco a ninguno, por si acaso. Están mirando quién será el hermano que se da la copita de vino. Pero sí, en otros países que he visitado, hermanos siervos del Señor que como parte de su cultura, ellos se toman una copa de vino en la comida. Ahora, si tu conciencia no te lo permite, no lo hagas. Si tu conciencia te lleva al tiempo de antes de Cristo en tu vida, donde a lo mejor eras esclavo del alcohol, y tú sabes que no puedes darle ni una gotita a ese paladar, pues entonces no lo hagas. Tercera pregunta, ¿te lo permite la conciencia de tu hermano? Para ti puede ser una libertad en Cristo, pero para el hermano puede ser una piedra de tropiezo. ¿Lo vas a hacer? No, no lo hagas, porque al hermano puede ser ocasión de caer. Entonces debemos llevar las cargas, los fuertes de los débiles. Si tienes una área fuerte, lleva las cargas de los débiles. Ahora sí, ya sabemos a quién Pablo le está hablando. Le está hablando a creyentes de Roma, para que impacten con el Evangelio dentro de la iglesia, pero afuera. ¿Y qué es lo que le va a decir? Le va a decir lo siguiente: no se agraden a ustedes mismos.
sino agraden al prójimo para su edificación. Vuelvo y lo leo, versos 1 y 2. Dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Note cómo Pablo, primero, se está identificando como fuerte. Pablo entiende que en Cristo Él es libre para comer y celebrar ciertos días. Y exhorta a los fuertes a llevar las cargas de los débiles que no están comprendiendo bien el Evangelio en ciertos aspectos de su vida práctica. Y Pablo les va a decir de manera directa, no se agraden a ustedes mismos. No se agraden a ustedes mismos. Hermanos, nosotros estamos bombardeados por este mundo que nos está enfocando a que nos agrademos a nosotros mismos. A que busques lo que es más fácil para ti. A que hagas lo que es más cómodo y que te va a dar más libertad de hacer lo que tú quieras. El mundo te está metiendo por ojo, boca y nariz la realidad de que lo más importante en todo el universo eres tú, tú y tú. Y ese es un mensaje que es totalmente contrario a lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pablo está diciendo, no estés buscando agradarte a ti primero. Tú no eres el centro del universo. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Hermanos, nosotros tenemos que vernos por los lentes del Evangelio, no por los lentes del mundo. No, la palabra dice que somos hechura suya. Sí, somos hechura suya cuando nos vemos por los lentes del Evangelio de Cristo, pero cuando nos quitamos esos lentes y ahora pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros, hemos distorsionado la Escritura. Y no solamente eso, sino que hemos distorsionado la manera en que estamos comunicando el Evangelio con nuestras propias vidas. Así que Pablo está diciendo, no se agraden a ustedes mismos. Debemos evaluarnos. Yo les hago un reto, una evaluación, una reflexión o autoevaluación inmediata ahora mismo. Ahí mismo en su mente, ahora mismo, piense. No lo diga en voz alta, por favor. Pero piense y haga una recolección de sus últimos 10 conflictos que usted ha tenido relacionalmente. Piensa en sus últimos 10 conflictos con su esposo, con sus hijos, o con sus familiares, o con el hermano, o con la hermana, o con el vecino, o con el jefe. Únalos todos. Y yo sé que no hay que ir tan lejos para recopilar una lista de por lo menos los últimos 10 conflictos que nosotros hayamos tenido. Pueden ser conflictos bien grandes, pueden ser conflictos medianos o pequeños, pero piense en los conflictos relacionales que usted ha tenido recientemente. Y les hago la pregunta. Estoy esperando porque yo sé que algunos todavía van por la séptima, la 8, la 9. Están esperando, están haciendo la lista. ¿Ok? Ahora, ya que tienen la lista recopilada, ¿cómo hubiera sido el resultado de toda la situación si de manera bien intencional ambas partes hubieran buscado agradar al otro y no a sí mismos? ¿Cuánto hubiese durado ese conflicto si tú hubieses pensado, déjame agradarlo a él o déjame agradarlo a ella antes de agradarme a mí? Hermanos, si somos realistas, nos vamos a dar cuenta que la esencia de nuestra falta y conflictos en relaciones es que estamos pensando en nosotros mismos. Pero el ejemplo que nosotros tenemos de Cristo es uno totalmente contrario. Y Pablo nos lo está diciendo aquí. No busquen agradarse a ustedes mismos. Busquen agradar al prójimo. Busquen agradar al otro. Hermano, hermana, en tu matrimonio, ¿cómo tú puedes activamente estar pensando cómo puedo agradar a mi esposa hoy? ¿Cómo puedo agradar a mi esposo hoy?
Hermanos y hermanas, luchemos para mostrar el Evangelio de Cristo desde nuestros hogares y desde nuestros matrimonios, porque la esencia del matrimonio es apuntar a Cristo mismo y el Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? No agradándonos a nosotros mismos, sino agradando al prójimo más cercano que tienes en tu vida, que es tu esposo o tu esposa. Aquellos que no están casados o que no tienen a su esposo o su esposa, enfóquense en no agradarse ustedes mismos, sino agradar al prójimo. A lo mejor no tienen a uno tan cerca, pero sí tienen mucho prójimo alrededor. Así que ámenle y agrádenle primero que a ustedes. Ahora, Pablo no está diciendo que nosotros vamos ahora a agradar al prójimo por encima de agradar a Dios. Porque rápido puede llegar el pensamiento, pero es que yo no voy a estar viviendo para agradar a los hombres. Amén. No vivas para agradar a los hombres, definitivamente. Si tú pones el agradar a los hombres por encima de agradar a Dios, estás en problemas, estás temiendo más al hombre que a Dios mismo. La palabra no nos está enseñando eso. Lo que nos está enseñando, el mismo texto lo dice. Dice que agrademos al prójimo en lo que es para su edificación. La edificación es el acto de acercar a algo a su plenitud o terminación. Hermanos, nosotros vamos a buscar agradarnos unos a otros con el propósito de cómo yo puedo agradarte de manera tal que tú te parezcas más a Cristo. ¿Cómo yo puedo hacer que mi esposa se parezca más a Cristo? ¿Cómo yo puedo hacer que mi hija se parezca más a Cristo? ¿Cómo yo puedo agradarla de manera tal que el carácter de Cristo siga siendo formado en ella y en ella? Hermanos y hermanas, en lo que es para la edificación, hay veces que tenemos que mordernos la lengua porque lo que estamos pensando a lo mejor es cierto, pero no va a construir, no va a edificar a esa persona en ese momento. Queremos la edificación de las personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Hermanos, nosotros agradamos al prójimo para su edificación, y la edificación del prójimo es querer que por medio de mis acciones ellos crezcan en el plan que Dios tiene para ellos. Hermanos, agradar al prójimo para su edificación es amarles como Dios nos ha amado por medio de Cristo. Agradar al prójimo para su edificación es perdonarlos como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. Agradar al prójimo por su edificación es soportarlos como Dios nos ha soportado por medio de Cristo. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí en este verso es lo que había dicho en el 14:19. Él dijo, así que procuremos lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. O lo que dijo a los Corintios en el capítulo 10, verso 23, dice, todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hermanos, agrademos al prójimo para su edificación. ¿Cómo lo hacemos? Ya llegamos al cómo. ¿Cómo lo hacemos? Pablo lo dice en el verso 3. Romanos 15:3. Pablo nos va a decir que lo vamos a hacer siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice, pues ni aun Cristo se agradó al mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Hermanos, otra vez, es por la esperanza del Evangelio que podemos agradarnos unos a otros. Tú puedes agradar unos a otros por lo que Cristo ha hecho. Él es nuestro ejemplo.
pues ni aun Cristo se agradó a Él mismo. Nosotros tenemos el ejemplo de Filipenses capítulo 2, donde Pablo dijo en el verso 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, Dios encarnado, de lo más alto, el más alto poder, se encarnó a lo más bajo, a la muerte de cruz para que nosotros podamos ser aceptados por Dios. Y luego nosotros no podemos aceptar al hermano. Si no podemos aceptar al hermano, es que hay alguna desconexión con la obra que Cristo ha hecho, porque el ejemplo que Él nos ha dado es que Él, siendo Dios, Él no se agradó a sí mismo. Y es interesante porque miren lo que Pablo va a hacer ahora. Pablo ahora va a citar el Antiguo Testamento. Y en el verso 2, en el verso 3, dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué hizo Pablo ahí? Pablo tomó una cita del Antiguo Testamento, específicamente un salmo de David, en el Salmo 69, verso 9, donde el salmo dice: no se avergüencen de mí los que en ti esperan, oh Señor, Dios de los ejércitos. No sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Ese es el verso 6, verso 9. Porque el celo por tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. ¿Por qué está utilizando Pablo el Salmo de David? Primero, esto es un salmo mesiánico. Este salmo es utilizado unas 4 o 5 veces en el Nuevo Testamento para hacer una referencia a Jesús mismo, pero la historia del Salmo 69 aplica directamente a David. David estaba siendo vituperiado, David estaba siendo perseguido, David estaba sufriendo, y David está diciendo algo bien interesante. David está diciendo: no se avergüencen de mí los que en ti esperan. David está diciendo que cuando la gente me vea a mí, que estoy confiando en Dios, que ellos no vayan a dejar de confiar en Dios por lo que me está sucediendo a mí o por lo que yo pueda hacer. Hermano, esto es una oración que nosotros debemos tener en nuestras vidas. Que nosotros realmente le digamos a Dios: Señor, que las acciones que yo haga en este día y en esta semana no vayan a afectar a quien yo represento. Que las personas puedan ver en mí a Cristo, y que si en algo fallo, porque voy a fallar, Señor, que ellos no lo tomen en contra de ti, sino que realmente puedan ver el pecado en mí, y que puedan ver que yo tengo una esperanza en que tú perdonas y me limpias cada día en Cristo Jesús. Pablo está utilizando este texto de la siguiente manera, como dice un comentarista: Jesús estuvo dispuesto a que los enemigos de Dios se burlaran de Él, lo torturaron y lo mataran. Lo hizo para servir a los que estaban a su alrededor, y nosotros debemos tener la misma actitud hacia todos los que están a nuestro alrededor, viviendo de una manera sacrificial para poder edificarlos. Entonces, hermanos, para agradar al prójimo, para su edificación, debemos vivir con nuestros ojos puestos en Cristo. Ser recordados del Evangelio nos recordará que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios tuvo misericordia por nosotros y nos dio vida. Solo considerando las misericordias de Dios es que podremos agradar al prójimo para su edificación. Así que, ¿cómo podemos agradar al prójimo para su edificación? Sigamos el ejemplo de Cristo. Verso 4. Aquí vamos a ver que lo podemos hacer anclados en la esperanza de las Escrituras.
Verso 4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Qué interesante, porque aquí vamos a ver tres cosas bien importantes, que es la que hemos estado hablando en la clase. Hermanos, la carta de los romanos no fue escrita a ti, fue escrita a los romanos, pero te aplican a ti. La palabra de Dios no fue escrita a nosotros de manera directa, pero es aplicable a nuestras vidas al ser creyentes. Y aún al no creyente le aplica a su vida, lo único que no se está dando cuenta. Así que las Escrituras son aplicables a nosotros. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está usando la escritura del Salmo para aplicársela directamente a la iglesia de Roma. De igual manera, la Escritura, hermanos, es aplicable a nuestra vida. Es aplicable a nuestra vida. Número 2. ¿De qué trata el Salmo 69? De David. ¿A quién apunta el Salmo 69? A Cristo. ¿De qué tratan las Escrituras? De Cristo. Nosotros podemos ver claramente en este texto la importancia de las Escrituras, porque las Escrituras tratan de nuestro Salvador. Jesús mismo le dijo a los fariseos, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, la palabra del Señor completa de principio a fin apunta a Jesucristo. ¿Cómo yo puedo agradar al hermano para su edificación? Con mis ojos puestos en Jesús, metido en la palabra de Dios. Porque es en esta palabra de Dios que yo voy a poder conocer su historia. Es que yo voy a poder conocer lo que Cristo ha completado por mí para salvación de mi alma. Y número 3, la Escritura nos dan consuelo, paciencia y esperanza. Miren esta belleza de lo que Pablo está diciendo. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Tenemos una esperanza de vida eterna. Tenemos una esperanza en que hemos sido adoptados en Cristo por Dios. Y por medio de esa esperanza es que podemos agradarnos unos a otros para la edificación del hermano. ¿Qué más tenemos que hacer para poder agradar al hermano? ¿Cómo lo hacemos? Hermanos, confiando en esta palabra. Confiando en el Dios de la paciencia. Miren el verso 5 y el verso 6. Dice, y el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros llevamos las cargas los unos de los otros. Estamos llamados a no agradarnos nosotros mismos. Estamos llamados a agradar al prójimo para su edificación. Y lo hacemos confiando plenamente en Dios. Es Dios el que ha tenido paciencia contigo y conmigo. Es Dios el que nos ha consolado en los momentos de tribulación. Es Dios el que ha provisto a su Hijo unigénito para que nosotros, siendo rebeldes y muertos en nuestro pecado, podamos tener vida y vida eterna. Es Dios el que nos ha adoptado a su familia, y es Dios el que nos concede tener un mismo sentir los unos con los otros conforme a Cristo. Hermanos y hermanas, confiemos plenamente en Dios y en su palabra que Él ha provisto, para que podamos llevar a cabo la voluntad del Padre de poder agradarnos unos a otros para la edificación. Hermanos, nosotros vamos a perseguir y obedecer la palabra de Dios a medida en que nuestros ojos estén puestos en Cristo y en las Escrituras. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué lo hacemos? El mismo texto lo va a decir. Escúchenlo. Y que el Dios de la paciencia, verso 5, y del consuelo les conceda
tener un mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos diferentes. Mírense, somos diferentes, pensamos diferente, pero a Dios le ha placido unirnos. Esto fue idea de Dios, no fue idea de ninguno de nosotros. Esta es la obra de Dios en su Hijo, de unir a los que son de Él para Él. Hermanos, la unidad no se consigue peleando y buscando la unidad. La unidad se consigue buscando a Cristo y conociéndole por medio de su palabra. Busque a Cristo en la palabra. Haga una prioridad las reuniones de la iglesia. Haga una prioridad el compartir con los hermanos y aprender lo que se está enseñando en esta iglesia, para que usted pueda profundizar en quién es Cristo. Y mientras más profundice en quién es Cristo y más conozca a Cristo y más el Evangelio impacte su vida, más entonces se va a ver la unidad en esta iglesia. Porque lo que nos une es Cristo. Y mientras más conozcamos a Cristo y mientras más descansemos en Cristo y mientras más nosotros podamos depender de Cristo, significa que más vamos a estar unidos los unos con los otros. La unidad es un resultado de buscar a Cristo juntos. Hermanos, esto es lo que Cristo estaba llevando a cabo en su obra redentora. Y al final, en una de sus oraciones al Padre, en Juan 17, Él dijo lo siguiente. Él dijo: pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que les diste, que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Una vez más, la esperanza del Evangelio nos permite agradar al prójimo para su edificación, y lo hacemos para la gloria de Dios. Glorioso Evangelio. Lo hacemos para la gloria de Dios. Lo leo una vez más porque quiero que usted lo vea en el texto. Verso 6. Para que unánimes a una voz, la voz de la congregación, la voz de la iglesia, juntos como una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí está. La razón de ser de todo esto es la gloria de Dios. Pablo lo había dicho en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Y cómo le vamos a dar gloria a Dios? Descansando en su palabra, porque en su palabra encontramos la esperanza que te necesitamos. Con nuestros ojos en Cristo, porque solamente en el Evangelio es que podemos agradarnos unos a otros para nuestra edificación. Hermanos, hoy es uno de esos días donde damos gloria a Dios por la predicación de la palabra de manera expositiva y de manera consecutiva. Significa que lo que no voy a cubrir el día de hoy, que les dije que iba a cubrir, lo vamos a cubrir la semana que viene. Porque quiero respetar su tiempo. Pero también quiero exhortarles de una manera bien específica a la iglesia a que nosotros le pidamos al Señor en cuáles son esas áreas que el Señor nos está llamando a que busquemos la edificación del hermano mediante áreas en las cuales voy a estar no buscando mi propio agradarme a mí.
¿Cuáles son esas áreas? Esa es la asignación. Eso es lo que les exhorto a que tengan en sus oraciones en esta semana, pero que lo puedan hacer conectados al Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos la explicación del impacto del Evangelio de Jesucristo en el capítulo 12, lo primero que aparece ahí es por las misericordias de Dios. Y es esa frase la que quiero que se quede grabada en nuestra mente. Por las misericordias de Dios, ¿cómo puedo agradar a mi hermano para su edificación? Pastor, ¿pero por dónde comienzo? Comience con la persona que tiene más cerca de usted. Comience en su hogar, comience con su matrimonio, comience con sus hijos, comience con los hermanos. Hagan bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos fortalezca. La semana que viene voy a encapsular todo esto del capítulo 3, 7 hasta el 13 y vamos a llegar un poquito más adelante. La idea es que podamos seguir viendo a través de las Escrituras cómo el Evangelio de Cristo nos permite servir a Cristo y servirnos unos a otros. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres soberano y poderoso. Permítenos ser recordados en este día de esta obra redentora, Señor, que tú has completado. Señor, si hay alguien en este lugar que no está seguro de su salvación o que está viviendo de manera contraria a lo establecido por ti en tu palabra, yo te pido, Señor amado, que pueda tu Espíritu Santo darle vida para que pueda venir a ti en arrepentimiento y fe. Que seas tú obrando en su corazón, obrando, Señor, en su mente, que pueda saber que en ti hay esperanza, que en ti hay perdón de pecados, que en ti hay salvación, Señor, y que tu nombre pueda ser exaltado sobre todas las cosas. Ayúdanos en esta semana a que podamos no agradarnos a nosotros mismos, sino buscar agradar al hermano, al prójimo, para su edificación, y que la razón por la cual lo estemos haciendo sea para darte gloria. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.